Iniciamos entonces. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este webinar. Está preparado para la Operación Renta 2021 a cargo de nuestros aliados de EY. Mi nombre es Andrés Alvarado del equipo Endeavor y estoy como presentador en esta ocasión. En este webinar vamos a conversar sobre los regímenes de tributación 14A, 14B, las principales declaraciones juradas y formulario 22 según el régimen tributario que esté cada una de las compañías. La presentación va a estar a cargo de Evelyn Faúndez, que es gerente senior de consultoría tributaria, Juan Antonio Rivera, socio de consultoría tributaria, y Mauricio Vázquez, gerente de consultoría tributaria, los tres de EY Chile. Algunas indicaciones del taller: las presentaciones se extenderán por casi una hora con los tres expositores, y al final de la sesión los panelistas responderán a las consultas que ustedes nos hagan llegar. Las preguntas que tengan las pueden dejar abajo en la caja de preguntas y respuestas o de Q&A. ¿Ya? Así que ahora le doy el paso a Juan Antonio. Juan Antonio, muchas gracias por estar acá y por la oportunidad de escucharlos. Hola, muchas gracias y buenos días a todos ahí en sus casas u oficinas. Más que un agrado para EY Chile y para nosotros como área tributaria el poder entregarles algo de lo que hacemos básicamente todos los días, que es hablar de impuestos, analizar y en definitiva apoyar a las empresas a que la variable tributaria sea más bien un articulador del negocio más que sencillamente un costo al final de cada mes. Ustedes saben que hemos tenido grandes cambios tributarios. El año anterior fue un espacio de modificaciones de impuestos bien importantes en Chile, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, de manera tal de enfrentar todo lo que fueron las demandas, en definitiva, sociales que Chile ha estado discutiendo, como también paquetes de medidas muy importantes asociados a lo que es la pandemia y el COVID-19. Y Chile no estuvo ajeno a esa estructura y en definitiva también se implementaron ideas que permitieran entonces flexibilizar un poco la carga tributaria de las empresas, dar apoyo en definitiva a las mismas y de esa manera entonces enfrentar la pandemia también con una suerte de espacio tributario que fuera un poco más benévolo para las compañías. Lo fuerte el año anterior, yo lo diría que está enfocado a que el sistema tributario nuevamente se ajusta, y ahí lo vamos a ver con Evelyn y Mauricio, que hay ciertas modificaciones, sobre todo al sistema de tributación de las grandes empresas, pero también hay importantes cambios a todo lo que es el régimen PYME y que en definitiva ahí hay que tener algunos espacios, sobre todo pensando en la operación renta, algunas claridades. Ustedes saben que normas de gasto se incorporaron, por lo tanto ciertas definiciones mucho más completas, mucho más modernas, que era un poco la promesa que hacía el gobierno en el momento de incorporar esta reforma. Entonces, la idea un poquito es mirar esto desde una perspectiva formal, pero también desde una perspectiva estratégica, lo que significa entonces que se lleven de esta presentación no solamente dónde, qué se declara, cuál es la estructura en la manera que se declara, sino que también la idea es que se piense en los impuestos como una medida de gestión del negocio. ¿Okay? Hoy día hay normas tributarias que permiten reconocer en forma anticipada ciertos gastos que antiguamente no, y por lo tanto permiten al negocio reconocer, por ejemplo, en el caso de las depreciaciones, el gasto completo en la inversión en activo fijo, lo que en definitiva es un cambio bien importante en la forma en que esos gastos van siendo reflejados para efectos tributarios. Así que, sin más que decir, más que nada agradecer y ahora dejar a los chiquillos ahí que tienen hartas horas de vuelo también en lo que es el desarrollo de presentaciones. Así que yo me quedo ahí en el back office mirando las preguntas, así que ahí dejo a Evelyn y Mauricio con la presentación. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, como les comentaron, yo soy Evelyn Faúndez, gerente senior de EY. Llevo hartos añitos acá, siempre en el área de impuestos. Y el objetivo es poder traspasar o comentarles todos los cambios que hemos tenido. Hemos tenido muchos cambios, o sea, si pensamos 2014, 2017 y hoy día 2020, tenemos muchos cambios de sistema, nuevos regímenes y por lo tanto constantemente estamos actualizándonos, analizando
tomando poder asesorar a algunos clientes para poder tomar una decisión de qué sistema es el más adecuado. Y hoy día les vamos a contar de qué se tratan los sistemas, los principales cambios. Hay muchos, podríamos estar mucho tiempo, o sea, un día quizás hablando puros temas de impuestos, porque hemos tenido muchos cambios significativos, pero acá trajimos los más importantes y que son, que deben ser considerados para esta operación renta. Recuerden que está el Q&A, ustedes pueden hacer consultas, las vamos a ir revisando y al final de la sesión vamos a aclarar, si son muchas vamos a ir seleccionando algunas para poder aclarar. Y de todas formas, al final de esta presentación están nuestros correos electrónicos, también pueden hacer las preguntas si no alcanzamos a verlo hoy día. Entonces, lo primero que vamos a hablar de los regímenes. Tenemos distintos regímenes para grandes empresas, para ProPyme, y para un régimen transparente que es especial y que algunos también se pueden acceder a ellos. Vamos a partir con el régimen para grandes empresas, que hoy día es el 14A. Entonces, las empresas en sí, dependiendo de algunos límites de ingreso, algunas no podían entrar al otro régimen ProPyme, estaban obligadas a quedarse en el 14A. Vamos a ver en qué casos podíamos acceder al ProPyme. ¿Ya? Y partimos. Entonces, desde el año 2017 teníamos dos sistemas de tributación para grandes empresas. Hablábamos del 14A y el 14B. El 14A era el régimen atribuido. Lo que significaba es que una compañía determinaba un resultado tributario y en ese mismo año se atribuía al socio o accionista, independiente si tuviera o no flujos. Entonces tributaban en ambos niveles con el impuesto final, impuesto renta, y luego venía el impuesto final. No había que esperar ningún flujo, muchas compañías accedieron a este sistema. Y también estaba el sistema semi-integrado, que era el conocido 14B, que aquí casi todos entraban porque no, por ejemplo, las sociedades anónimas no podían elegir y tenían necesariamente que quedar acá. Este era el sistema semi-integrado, y se llama semi-integrado porque no puedes acceder al 100% del crédito. ¿Y cómo funciona? Muy parecido a lo que conocíamos cuando teníamos FUT. Una compañía determina su resultado tributario y en la medida que existiera distribución, el socio o accionista tributaba. Pero si no había distribución, no había tributación y solo tributaba la empresa. La única consideración que había es que el crédito, la posibilidad de utilizar o no el crédito, del 100%. Cuando estábamos frente a personas naturales o chilenos, o estábamos con socios extranjeros, pero que no teníamos convenio, no se podía utilizar el 100%. Teníamos que utilizar el 65% del crédito. Entonces había un castigo, por así decirlo, del crédito, y solo en aquellos casos en que estuviéramos con un accionista donde existe convenio de para evitar la doble tributación, podíamos utilizar el 100% del crédito. Por eso se habla de que tenemos una tasa efectiva del 35%, que en estos casos son cuando tú puedes ocupar el 100% del crédito, o el 44-45%, que es con el castigo de este 35% del crédito. ¿Qué ocurrió con la ley 21.210? Se eliminan estos dos sistemas y se crea el 14A, que se llama parcialmente integrado, que es casi lo mismo que el antiguo 14B, pero hoy día es 14A. Nos vienen un poco a modificar, se elimina entonces el 14A y quedamos con este sistema, que es muy parecido al que le acabo de contar del 14B, pero este es el único que existe para sociedades, para en verdad las grandes empresas. Y acá les voy a ir contando un poquito en detalle. Entonces, ¿cómo es el sistema que hoy día está operando y que parte con su vigencia el 1 de enero de 2020? Es el 14A, que funciona de la siguiente manera. La compañía determina su renta líquida, paga su impuesto de primera, la tasa corporativa es un 27%, y solo si hay distribución, el accionista va a pagar impuestos. Si no hay distribución, no hay pago. Que eso es lo que ocurría antiguamente con el sistema atribuido. Se sigue manteniendo el castigo del crédito. Si estamos frente a una persona natural chilena, va a tener que restituir, no vas a poder ocupar el 100% del crédito, solo el 65%. En cambio, si estás con un país con convenio,
ocupas el 100%. Esa es como la diferencia y por lo tanto seguimos manteniendo la tasa efectiva máxima, que es un 44-45%. Respecto de lo que era el antiguo 14B, que es muy parecido, hoy día se llama 14A, sí existe la liberación de registros. Hoy día, para controlar todos los resultados tributarios que va generando una compañía, vamos controlando todas estas utilidades en registros de renta empresarial. Si tú no tienes REX, el REX es un registro donde se incorporan todas las rentas exentas, los ingresos no renta. Si una compañía no tiene eso de rentas exentas, o REX, no está obligado a llevar el registro RAI y el de DAC. Entonces hoy día tenemos una liberación, nosotros no lo hemos recomendado porque si después en un futuro quieres reorganizar la compañía, tienes que reconstruir. Entonces es mejor tener el control y llevar el registro, de todas formas. Cuando hablamos del STUT, que se mantiene el STUT ITEF, eso significa que antiguamente las compañías cuando determinaban sus resultados tributarios, los acumulaban en un registro que se llamaba FUT. Y en ese registro se iba acumulando hasta que la compañía distribuyera. Cuando distribuía, rebajabas en el FUT y por lo tanto se iban asignando créditos. Hoy día, como tuvimos un cambio importante en el año 2014, se crea este registro que se llama STUT, que es el FUT, y la TEF, que es el crédito que venía del FUT. Y eso se mantiene. Hoy día tenemos compañías que siguen teniendo STUT y TEF, dado que tenían utilidades acumuladas de periodos anteriores. Un tema relevante de este sistema es que, ¿qué pasa con las distribuciones? Antiguamente cuando hacíamos, o hasta el año 2019, cuando hacíamos una distribución, teníamos que calificar en ese momento el dividendo. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? Íbamos a mirar los saldos iniciales e imputábamos el dividendo. Entonces siempre teníamos que mirar si teníamos saldos de los registros. Les voy a hablar en detalle de los registros, pero teníamos que revisar si la compañía tenía utilidades acumuladas para asignar la tasa y por lo tanto, si teníamos que mandar este dividendo al exterior, aplicar las retenciones, pero ya con una calificación definitiva de dividendos. Hoy día la norma nos dice, no necesito que hagas esto ahora, asigna una tasa vigente y califica este dividendo al final del año. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es siempre asignarle un crédito del 27%, independiente de la situación que tenga la compañía de sus saldos iniciales. Pero ¿qué va a ocurrir? Que puede ser que la compañía a lo mejor no genere un impuesto renta del año, solo tenía saldos de utilidades del FUT. Pueden ocurrir varias situaciones. Ese diferencial de impuesto que no estaríamos reteniendo, lo vamos a tener que enterar en el formulario 22 de la compañía, de la empresa. Pero todo eso va a quedar liquidado en abril. Hoy día lo importante es asignar tasa vigente. Este es un cambio que es positivo porque antiguamente había muchos errores. Se hacía mal cuando se calificaba el dividendo, en algunos casos se olvidaban hacer algunas correcciones, no imputaban lo que debían imputar y por lo tanto te equivocabas en la retención. Si el servicio te revisaba, te iba a cobrar los impuestos que dejaste de pagar y por lo tanto tenía más riesgo para la compañía. Hoy día no, hoy día es más fácil, más sencillo. Lo importante es hacer el recálculo al final del año, la calificación que corresponda y calcular el impuesto que queda, si es que queda un impuesto pendiente, pagarlo en el formulario 22 de la compañía. Y respecto de normas de reorganización, también se incorporó un tema importante que es respecto de las divisiones. Las divisiones se van, cuando uno divide una compañía, lo que dice la norma es que hoy día vamos a ocupar el capital propio tributario para dividir, que es el porcentaje que vamos a ocupar para asignar los registros, para asignar el capital pagado. Ahora también se incorpora dentro de esta ley la posibilidad de ocupar un patrimonio financiero. O sea, te dice, tú puedes hacerlo, pero antes de tomar esa opción, presenta al servicio esta solicitud, infórmale con al menos 15 días que tú quieres utilizar un patrimonio financiero, que pueden haber muchas razones por ocuparlo, pero de todas formas lo que tú tienes que hacer es pedir autorización al servicio para poder utilizar ese porcentaje, ese capital. De lo contrario, tenemos que utilizar el capital propio tributario, que eso también es un cambio importante.
Respecto de los registros, como les había anticipado, tenemos distintos registros para ir acumulando o controlando todas las utilidades que genera una compañía. El registro RAI son todas las rentas afecta a impuestos que se van generando y que se empezaron a generar que se han empezado a generar en la historia de la compañía. Este registro RAI es básicamente, en términos muy generales, tenemos algunas imputaciones, pero es tomar el capital propio tributario y rebajarle el capital pagado. Con ese dato podemos tener claro cuánto es las utilidades tributarias generadas por la compañía. Existen distorsiones que se han generado y que el servicio ha ido revisando, pero para este registro en sí lo más importante es, uno, tener súper claro que el capital propio tributario cobra mucha relevancia, hacer un cálculo correcto, muy preciso, y además el capital pagado, porque son dos elementos súper relevantes para este registro. Hemos visto fiscalizaciones muy fuertes en este aspecto, entonces yo creo que si hay una tarea o un consejo para ustedes, revisen bien que el capital pagado es correcto, que esté efectivamente y que sean aportes efectivos de dinero y no sean, por ejemplo, utilidades capitalizadas, que eso hemos visto mucho. Es muy común que las compañías capitalizan las utilidades y lo tratan como capital pagado, y eso para efectos tributarios no es capital. ¿Ya? Entonces, revisar esos dos aspectos, que es uno de los registros más importantes para este sistema de tributación. Después viene otro registro que se llama el DDAN, que es la diferencia de depreciación normal acelerada. Cuando una compañía toma la opción de depreciar de forma acelerada, la norma te obliga a llevar un control adicional que es depreciación normal. Y esa diferencia entre un mundo acelerado y otro normal lo tenemos que controlar en un registro. Y esto puede estar, cuando hagamos una distribución y agotemos el RAI, que es el que está aquí, tenemos que llegar al DDAN. Por lo tanto, hoy día tenemos beneficios que vamos a ver más adelante, donde podemos ocupar una depreciación instantánea de un 100%, súper bueno, no vamos a disminuir la carga tributaria este año, pero debemos llevar este registro, porque en el formulario se va a informar que estamos ocupando depreciación acelerada, pero si no llevo el control, va a saltar y el servicio los va a llamar. Entonces, tienen que tener claro hacer ese registro. El REX, como también se lo había señalado, es el control de rentas exentas o ingresos no renta que genera la compañía. No muchas tienen, pero también es parte del control. Y el último, y que es muy relevante, es el SAC, que es el control de créditos. Acá podemos encontrar créditos del año, de periodos anteriores, que vengan del FUD, y todo eso se controla en el SAC. Y estos son todos los registros que una compañía debe tener. El más común es el RAI y el SAC. Sí o sí, al menos estos dos. De DAN va a depender si ocupaste o no el beneficio de depreciación acelerada, y REX hay poco, pero lo hay. Eso es en términos generales cómo está hoy día el sistema semi-integrado. Y ahora vamos a pasar, a menos a menos que quieras comentar algo con Antonio, al régimen ProPyme. Con Mauricio. Juan Antonio, estás también. Perdón, sí, no, comentar que lo que viene a hacer este sistema nuevo es ordenar también un poco lo que había ocurrido en la modificación tributaria anterior. Habían varias comillas de injusticias tributarias en la forma en que se construía, sobre todo la tributación en entidades holdings, o sea, una entidad holding que determinaba un crédito, dada la estructura de información y cómo ésta fluía en el tiempo, desde las operativas hasta finalmente las personas naturales dueños de empresa o extranjeros dueños de empresa, se generaban distorsiones muy importantes, sobre todo, por ejemplo, pensando en Chile como una plataforma de inversiones al exterior. Por lo tanto, si la compañía holding invertía en el extranjero, esa compañía del extranjero pagaba impuestos, esos impuestos fluían finalmente a la compañía chilena y querían ser utilizados en los repartos de utilidades para las personas naturales o socios extranjeros, honrando en definitiva los convenios de la tributación, ocurría que, dada la mecánica del sistema anterior, debían pasar tantos años como empresas había en la ruta del holding para que eso ocurriera. Con este sistema no. Con este sistema se logra lo automático. Con este sistema se logra que lo que ocurre en una compañía en el año inmediatamente ocurra en el dueño final.
como Iguay hace 2 años participamos en reuniones con el Ministerio de Hacienda de manera tal de poder llevar estas inquietudes, y se llevaron varias ideas de poder modificar el sistema tributario. Una de esas ideas era esta de permitir que las calificaciones ocurrieran a final del año, y por lo tanto que una vez se cimenta todas las utilidades que la compañía tiene, y con eso tener en definitiva un sustrato tributario completo para repartir, posterior a eso, entonces, se generaban los repartos. Que no era el sistema anterior. El sistema anterior iba determinando de inmediato. Entonces, como miraba, como decía Evelyn, los saldos iniciales, tenía que esperar que en mi saldo inicial hubiera esa utilidad para poder repartirla. Esto hace que se simplifique, pero que también que se adapte a la velocidad de los negocios y que no la estructura de un grupo impida que efectivamente las utilidades y los créditos correspondientes fluyan a las personas naturales o extranjeros. Dale, Mauri, por favor, ahí con lo de régimen PYME. Buenos días, soy Mauricio Vázquez, gerente senior de EY. Otro régimen que también existe es el 14D, en donde el 14D, digamos, lo podemos separar en el 14D número 3, que es el régimen ProPyme general, en donde la tasa, digamos, o sea, primero explicar cómo puedo acceder a ello, porque tiene, digamos, ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, principalmente, le voy a mencionar algunos, que los ingresos consolidados tienen que ser, digamos, inferior a 75.000 UF como promedio de los últimos 3 años, ¿ya? Entonces tengo que sumar, digamos, los ingresos consolidados de todo el grupo. O bien, digamos, o sea, también me exige que las rentas pasivas no superen el 35% para poder, digamos, ingresar al régimen ProPyme en general. Por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos por rentas pasivas? Podemos entender los dividendos, intereses o bien arriendos de inmuebles, ¿ya? Digamos, ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que se puede explicar más o menos en qué consiste este régimen? Es que, por ejemplo, el impuesto asciende a una tasa, si nosotros vemos la ley, la tasa general es de un 25%, producto, digamos, de la pandemia y con el objetivo de reactivar la economía, mediante la ley 21.256, se dejó la tasa transitoria por el año comercial 2020 al 2022 en un 10%, pero eso está mediante artículos transitorios, ¿ya? Este sistema ProPyme, uno puede optar por contabilidad completa, que va a ser mediante balance, o bien mediante régimen simplificado, ¿ya? Entonces, donde hay que llevar ciertos libros auxiliares en el caso que yo lleve régimen simplificado. Aquí hay un tema súper importante porque esto es bien similar, digamos, al antiguo, o puede ser más o menos un símil nomás, con el antiguo 14A, que era la ex renta atribuida. ¿En qué sentido? Que el impuesto pagado lo puedo utilizar a nivel de los propietarios en un 100%. Entonces ahí tenemos una diferencia respecto con el régimen general, que este va a ser un régimen más atractivo el 14D. ¿Por qué? Porque el propietario puede utilizar el 100% de los impuestos pagados. Entonces, si vemos un poco el ejemplo que está en su izquierda, tenemos que la sociedad abajo, la sociedad determinó una renta líquida de 1.000, ¿ya? En donde en el ejercicio comercial 2020, en el actual, la tasa es de un 10%, por lo tanto su impuesto de primera categoría será de 100. Entonces aquí estamos pensando que los propietarios es un contribuyente de impuesto adicional, en donde retira o bien mediante utilidad, dividendo, se lleva 1.000, su impuesto adicional va a tener que ser de 35%, es decir, 350. Aquí tengo que ocupar en mi crédito, que son los 100, por lo tanto mi impuesto a pagar a nivel, digamos, de propietario son 250, más los 100 que pagó la sociedad, la tasa efectiva es de un 35%. Aquí igual, digamos, destacar que, al igual que en el régimen general 14A, el 14D número 3, a nivel de los propietarios, opera sobre flujo efectivo, es decir, sobre retiro, utilidades que se lleve el propietario, ¿ya? Otras características que tenemos con este régimen es que el servicio señaló que aquellos contribuyentes que inician actividades en el año 2020 y que por ese motivo escogieron mal su régimen, pero sus ingresos no superan las 1.000 UF, el servicio hará una reclasificación de su régimen, es decir, a pesar de estar o haber seleccionado el 14A, el servicio le va a señalar a fin de año, ojo que quizás usted puede ser 14D número 3. Entonces el contribuyente deberá confirmar o bien decir, ¿sabes qué? No me equivoqué y quiero continuar en el 14A. Entonces va a haber una especie de perdonazo
que el servicio quizá les puede señalar a aquellos contribuyentes que al menos no superen los ingresos de las 1000 UF. Al fin de año, entonces, le va a hacer una reclasificación. Otra característica, por ejemplo, de este sistema es que, como es un régimen, digamos, ProPyme, que está incentivando, digamos, a las medianas empresas, es que no lleva, digamos, sistemas de existencia, no lleva control de activos fijos. ¿Por qué? Porque principalmente este régimen, por ejemplo, ¿en qué lo que consiste? Opera sobre bases de flujo. A diferencia del 14A, donde yo determino una renta líquida de los artículos 29 a 33, en el 14D número 3, mi renta líquida yo la determino en base a flujo, es decir, ingresos menos gastos, ambos pagados. Salvo que tenemos una norma de excepción que si yo obtengo, digamos, ingreso con una sociedad relacionada, en donde yo supero, digamos, el 10%, tengo que devengar esos ingresos. Entonces la consulta es, y que se encuentra en la circular, ¿qué sucede si yo tengo ingresos devengados, pero no supero el 10%? En ese caso, tengo que seguir determinando resultados sobre base percibida, ¿ya? Pero la regla general es que determino sobre base percibida mi renta líquida. Entonces, cuando yo determine mi resultado a fin de año, voy a tener que mirar mis cuentas de pasivo. ¿Por qué? Porque puedo tener cuentas por pagar, sueldos que no se encuentren pagados el 31 de diciembre. En ese caso, voy a tener que ajustarlo porque la norma me exige que se encuentren pagados, tanto el ingreso como el gasto. Es decir, si tengo una factura el 31 de diciembre y esta fue al crédito, en base, digamos, con esta norma, es decir, no podré tributar por ese ingreso, me va a quedar como diferido, ¿ya? Otras consideraciones es que este régimen no determina corrección monetaria. No obstante, está la duda, ojo, ¿y qué es lo que hago, por ejemplo, con los PPM, con los préstamos que estén en moneda extranjera? Aquí el servicio se pronunció e indicó que esto se llama reajuste, es decir, le cambió el nombre, en vez de corrección monetaria, acá lo llamo reajuste. Entonces, en ese sentido, en mi balance voy a tener, digamos, la cuenta de ingreso como reajuste, ¿ya? Respecto, digamos, con las obligaciones tributarias, es decir, cuáles son los registros, en el caso que yo opte por llevar contabilidad completa, tendré que llevar igual mis registros especiales que habló Evelyn, que principalmente en qué lo que consiste. Perdón, a mí me faltaba un poco el tema de la tasa, que es súper importante. ¿Por qué? Porque como el régimen general, digamos, nacía o bien estaba con una tasa de un 25%, producto, digamos, de la ley 21.256, donde se reduce a un 10%, el servicio, digamos, se pronunció respecto a los PPM. Indicó, ¿sabes qué? Como hay una rebaja transitoria en el impuesto de primera categoría, lo mismo entonces te va a afectar tu tasa de PPM. Entonces se disminuye a la mitad. Ahí como ustedes pueden presenciar, de 0,25 a un 0,125 y de 0,5 a un 0,25. ¿De qué depende esto? Esos son porcentajes. Que ahí un poco la norma señala que en el primer año, en el caso de que no supere, digamos, cierto ingreso, va a ser un 0,25 o bien 0,5 en caso de que supere las 50.000 UF de ingreso. Los registros, se mantiene un poco el RAI, que son rentas afectadas a impuestos finales. La diferencia de depreciación normal acelerada, ¿por qué se encuentra tachada? Porque, como bien les señalé, que en este régimen no hay control, digamos, de activo fijo. La norma señala que, como todas mis compras de activo fijo, en la medida que se encuentren pagadas el gasto, va a ser una especie de depreciación instantánea. Entonces, aquí el servicio señaló que no hay diferencias de depreciación. También se puso en el caso, ojo, ¿qué es lo que sucede si es que yo al 31 de diciembre del 2019 vengo con un saldo de diferencia de depreciación acelerada y ahora paso al régimen del 14D número 3? En ese caso, el servicio señaló en la circular que tendría que hacer un reverso, es decir, tendría que eliminar ese saldo que yo traía hasta el 2019 y ya a final del 2020 no hay que controlar diferencias de depreciación. También se mantiene el tema del REX, que son rentas exentas, por ejemplo, una venta de acciones 107, un DFL2. Y es lo mismo, digamos, del régimen general. En la medida que yo no posea REX, todos los retiros va a ser, digamos, afecto a impuestos finales. Yo me puedo liberar, digamos, de ya registro, pero el hecho de que ya liberado de los registros no me da, digamos, la potestad de no hallar el SAC. Es decir, a todo evento tengo que controlar el SAC, que es el control de créditos. Adelante. Súper. Acá solo me gustaría complementar que una de las situaciones prácticas que nos han ocurrido,
Hasta el 30 de septiembre teníamos la opción de elegir el régimen de tributación. Algunas compañías, dado que no cumplían con el límite de ingresos que establece o con las rentas pasivas, tenían que necesariamente quedar en 14A y el servicio lo dejó de esa manera en la página. Y muchas compañías las clasificó como 14D. Pero cuando mirábamos las normas de relación y teníamos que computar ingresos del grupo, muchas de ellas no podían entrar al régimen 14D número 3, al ProPyme, y estaban obligadas a hacer 14A, sin perjuicio que el servicio ya las clasificó como 14D. ¿Qué se hizo en ese momento? Al 30 de septiembre las cambiamos a 14A y no quedó ningún problema. Pero ¿qué ocurrió? Que algunas compañías, el servicio de un inicio las clasificó como 14A, y luego, con el paso del tiempo, que debe haber sido octubre, porque todos revisamos al 30 de septiembre, pero después de eso, el servicio de forma automática hizo una nueva clasificación y las clasificó a muchas compañías como 14D, debiendo ser A, dado que no cumplen los ingresos, pero el servicio no tiene ese antecedente. Por lo tanto, hoy día, ¿qué está ocurriendo? Que hay compañías que están en 14D y no cumplen los requisitos y hay que cambiarlas a 14A. Nosotros nos contactamos con el servicio y la única alternativa que hay y lo que hay que hacer es primero hacer el cambio a través de la página. Ese cambio va a significar que del año comercial 2021 estás en 14A, entonces lo que hay que resolver es el año comercial 2020. Y para eso lo que estamos haciendo es presentar una petición administrativa. El servicio se demora aproximadamente un mes en responder para que te dejen en 14A, que es el régimen que realmente le corresponde a la compañía. Por lo tanto, hay que estar revisen todas sus compañías, si es que por un tema de relación no pueden quedar en 14D, porque 14D es súper bueno, es un régimen que es muy beneficioso, pero lamentablemente no todos pueden acceder a él. Y el otro tema importante, cuando se revisan los ingresos, no solo se hablan de los ingresos de relacionadas nacionales, también se incorporan las extranjeras, que eso también lo hemos visto como error. Cuando empiezan a computar ingresos, no suman las relacionadas extranjeras, y eso es un error. Entonces deben sumar todas ellas, ver si pueden acceder al 14D, y si no lo pueden hacer el cambio, porque en algún momento el servicio te va a revisar y te van a cobrar los impuestos, dado que hoy día la tasa para las grandes empresas es un 27%, y si nos quedamos en ProPyme vamos a pagar un 10%. Entonces, hay un tema ahí, revisen. Hoy día ya estamos a 2 de marzo, el servicio se demora un mes más o menos en responder para que alcance el año comercial 2020 a quedar como 14A y no tener un problema en el futuro, que es parte de la consulta que hizo una persona, que hizo Nidia. Es básicamente lo que ella había establecido, que es efectivamente una petición administrativa lo que hay que hacer. Gracias, mira, se me está quedando un tema acá, que por ejemplo este régimen 14 número 3 tiene algo súper atractivo, porque si bien tenemos la tasa efectiva, o sea, perdón, la tasa en el año comercial, un impuesto de primera categoría de un 10%, con la norma del 14E, donde me permite hacer la reinversión cuando yo mantengo las utilidades con ciertos límites, me permite hacer una rebaja de un 50% de la renta líquida, es decir, mi tasa efectiva podría llegar a un 5%. ¿Ya? Entonces es súper importante en este régimen en la medida que yo ocupe todos estos beneficios y mantenga mis utilidades reinvertidas. ¿Ya? Entonces esto como una norma, un incentivo al ahorro. Y otro punto más es que este régimen también está afecto a los gastos rechazados, al 40%, y hay un cambio relevante respecto a la determinación del capital propio, porque en el sistema general el capital propio sigue, digamos, determinándose mediante las normas del artículo 41, es decir, total activo menos pasivo exigible, pero con este régimen simplificado, con el régimen 14D ProPyme, el capital propio se determina, digamos, o sea, de hecho está denominado como capital propio simplificado. ¿Y esto cómo se determina? Son básicamente mi capital inicial, llámese mi capital de inicio de apertura, si es que yo inicié actividad en el año 2020, o bien el tema práctico indica, digamos, la norma que yo debo comenzar de mi capital propio formado en el AT 2020, mi código 645, y le sumo los movimientos patrimoniales, básicamente, renta líquida, más dividendos percibidos, menos utilidades pagadas, menos gastos rechazados. Entonces determino un capital propio simplificado que nosotros lo conocemos como la cuadratura patrimonial, ya que eso entró, digamos, o sea, con mucha fuerza a contar de este año, llámese en el formulario 22 con ambos regímenes, como la determinación del capital propio en el 14 número 3. Como le señalé, el 14D3
puede determinar contabilidad completa o bien contabilidad simplificada. Si determina contabilidad simplificada, el servicio se pronunció hace poco, la semana pasada, mediante resolución 14 del 2021, que deberá llevar el libro caja, ¿sí?, más el registro de compra-venta en la medida que sea contribuyente de IVA. Si es que no es contribuyente de IVA, el segundo libro que deberá llevar es el libro de ingresos y egresos, que es como lo mismo, o sea, de hecho los nombres son como similares, pero el primero va a tu evento, el libro caja, y el segundo puede ser el registro de compra-venta si es que es contribuyente de IVA, o bien, si es que no es contribuyente de IVA, deberá llevar el libro de ingresos y egresos. Y en la resolución 14 están los formatos. Adelante. Bien, otro régimen que encontramos en el 14D ProPyme es el régimen transparente. ¿Y en qué consiste esto? O sea, tengo que cumplir con los mismos requisitos del 14D3, más que sus propietarios tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. Esto se parece al ex 14A ¿en qué? En que la renta líquida que yo determino, que también es sobre base de caja, ingresos pagados menos gastos pagados, se encuentra liberado de impuestos de primera categoría, pero se asigna a los propietarios, es decir, la renta líquida pasa a ser, digamos, la base imponible en los propietarios, por ejemplo, de impuestos complementarios. Los créditos que se pueden utilizar acá son dos. El primero es el crédito del activo fijo, que es el 33 bis, que son por las altas, o bien el otro son los dividendos retiros percibidos, ya que los dividendos forman parte de la renta líquida. No obstante, hay, digamos, una distinción, por ejemplo, con el 14 de número 8, porque la norma señala de que todos los dividendos a cualquier título van a ser parte de la renta líquida. Es decir, si yo recibo un dividendo con calificación de ingreso no renta, en una situación normal, este ingreso no renta va a tener que ingresar a mi registro REX, pero como el 14D8 no lleva registro, ese dividendo tiene que formar parte de la renta líquida y va a ser retiro tributable. ¿Ya? Entonces acá tenemos el caso, en la pantalla izquierda, en donde determino una renta líquida de 1000 y estoy liberado de impuestos de primera categoría. No obstante, hicimos el mismo ejemplo, ya supongamos que este contribuyente, el propietario, retiró o bien le distribuyeron cero, su base imponible de igual forma tiene que ser los 1000, por lo tanto, la tasa adicional va a ser un 35%, sin crédito, porque la sociedad no pagó primera. Por lo tanto, el propietario es el que seguía toda la carga tributaria en este régimen. El 14D8, si bien la norma señala que puede determinar contabilidad completa o contabilidad simplificada, en la práctica, mirando un poco los asistentes de cálculo que ya se encuentran en la página del servicio, este régimen está básicamente, hasta ahora, está como simplificado. Entonces, por lo mismo, es que tiene que llevar los libros auxiliares que vemos en el 14D número 3, que es el libro caja, o bien el registro de compra-venta o el libro de ingresos y egresos. Adelante. Ahora sí. Un tema que es transversal para las compañías es los gastos tributarios, porque obviamente vamos a encontrar gastos ya sea 14D, 14A, en cualquiera de los regímenes, y hoy día ha habido un cambio significativo y positivo para la compañía, porque gastos tributarios siempre los tuvimos en el artículo 31, el foco siempre fue hablar, dentro del artículo 31 está la definición de gastos tributarios, y cuando hablábamos de gastos antes de esta ley, tenían que ser todos aquellos gastos que fueran necesarios para producir la renta. Entonces, cuando hablábamos del concepto necesario sin una definición adicional, decíamos ya, pensemos en la necesidad del gasto. Entonces si yo tengo un gasto que es voluntario, o a lo mejor tengo un gasto que pude haber evitado, ¿será gasto aceptado? Y siempre hubo esa duda, teníamos que ver fallos de la Corte Suprema, algunos oficios, pero no había una definición más precisa y por lo tanto el gasto rechazado era significativo, porque todo lo que no podíamos dejar como necesario, bajo la interpretación que todos le íbamos dando con el paso del tiempo, pero no con una definición propiamente tal del servicio, estábamos siempre con esa duda, esa inquietud. Pero hoy día la norma, la ley 21.210, nos incorporó una definición adicional que es muy positiva para las compañías. Lo primero que nos dice es que todos aquellos gastos van a hacer que sean necesarios para producir la renta, entendiéndose por tales aquellos que tengan la aptitud para producirla.
Entonces acá cuando hablamos de aptitud o potencialidad, no garantiza la obtención de la renta. Entonces acá ya hay un tema importante, porque a veces estamos en un proyecto donde tenemos la intención de generar un ingreso, pero a lo mejor no funciona, no fue viable, hicimos desembolso, no generamos ingresos, pero estaba la aptitud de generarlo, eso va a ser gasto tributario. Entonces eso ya pasa a ser un tema muy significativo. Además, también se habla que sea obviamente del interés, desarrollo y mantención del giro. Y en este concepto habla, y acá incorpora como ejemplo, que gastos que tú puedas tener para fidelizar clientes, por ejemplo, que tengas también para mejorar el clima laboral. Acá también te define dentro de los tipos de gastos, como ejemplo, las fiestas de fiestas patrias, hoy día no hay duda, así que los invitamos a seguir haciendo estos gastos para celebrar, para tener un mejor clima laboral con sus trabajadores. Hoy día no hay duda de que eso es un gasto tributario. Eventos empresariales que tú hagas pensando siempre en la intención, en el desarrollo de tu negocio. Que sean obviamente pagados o adeudados, y aquí siempre nos basamos en todas aquellas provisiones que hace una compañía, no son gastos tributarios, sino hasta que se paguen o efectivamente se adeuden. Tengamos una factura, exista un documento de respaldo, que esté acreditado fehacientemente. Acá la factura es un buen ejemplo, esto sí sirve. Si es que no hay factura, eventualmente hay contrato, entonces tiene que poder acreditar también con contabilidad todos estos desembolsos que hace la compañía, que sean razonables, o sea, la cuantía del monto que se pague sea razonable. Podemos tener gastos con partes relacionadas o no, pero siempre tenemos que pensar el grado de razonabilidad del monto. O sea, no puede ser que una compañía que sea relacionada te cobre un monto mucho más grande que se cobraría a un tercero. Eso tenemos que siempre tenerlo en cuenta, pero eso sí se considera gasto tributario. Y también nos establece dentro de la definición de gasto que provengan o no de una obligación contractual, que es muy común, siempre cuando el servicio nos revisa, no, mándame el contrato, acá te dice, puede haber o no una obligación contractual. Lo importante es poder tener y acreditar fehacientemente este desembolso. Entonces hoy día tenemos hartos elementos, tenemos hoy día una circular, que es la circular 53, que nos habla y nos profundiza de todo lo que se entiende por gasto necesario. Entonces fue un cambio positivo en beneficio de la compañía, de las empresas. Y también otro concepto importante es que no va a ser gasto siempre y cuando existe una culpa leve o grave por parte de la compañía. Pero el servicio parte, y la ley, en el principio de la buena fe del contribuyente. Entonces, para que poder decir que hay una culpa leve o grave, el servicio lo debe probar. Pero partimos del principio de la buena fe. Entonces, como podemos ver, hoy día es mucho más sencillo, tenemos una definición de gasto, ya no hay tanta incerteza, el concepto de gasto rechazado, que lo vamos a ver más adelante, va a ir disminuyendo, entonces fue un cambio positivo para todos. Y respecto de estos gastos, el artículo 31 tiene 14 numerales. Y cada numeral tiene conceptos distintos, y uno de ellos, y vamos a ir tocando algunos de ellos que son súper importantes, el primero es los deudores incobrables. Acá tenemos el deudor incobrable que está dentro del artículo 31 número 4. ¿Y qué ocurría? Que el artículo 31 número 4 antiguo nos decía que para poder castigar una deuda tenemos que agotar prudencialmente los medios de cobranza. Para poder entender y profundizar en qué se entiende por agotar prudencialmente los medios de cobranza, nos íbamos a la circular 24 del 2008. Y esta circular lo que nos hacía, nos separaba por tramo, y siendo el tramo máximo 1,4 millones aproximadamente, sobre 1,4 millones teníamos que necesariamente ir a juicio, cortar relación comercial con el cliente. Entonces ocurría que muchas compañías no podían castigar la deuda porque todo ese proceso era engorroso. Cuando el servicio revisaba, y particularmente revisaba esta materia, iba a revisar la trazabilidad completa de este juicio. Si es que tú solo lo llevaste al Poder Judicial, lo dejaste ahí, hiciste alguna gestión, un intento de cobranza, por lo tanto era muy complejo, muchas compañías no podían castigar tributariamente sus deudas, y no era muy fácil en verdad. Y por lo tanto esta ley nos viene a traer otras modalidades. Una de ellas es 365 días de antigüedad de la cuenta por cobrar. Por lo tanto, cualquier deuda o cuenta por cobrar que yo tenga
y que supere los 365 días, se puede castigar tributariamente, sin tener que agotar potencialmente los medios de cobranza, sin tener que cortar relación comercial con el cliente. Solo tenemos que esperar 365 días, que eso es súper bueno. Y en este punto salió un oficio la semana pasada, no, el 19 de febrero, que es el 523, que acá también viene a ratificar que no tenemos que cumplir, agotar potencialmente, no hay otra condición adicional, solo los 365 días. Y también se habla de qué pasa con todas esas deudas que nunca puede castigar y que están prescritas civilmente, pero que tributariamente no me tomé el gasto, también pueden ser incorporadas. Entonces, acá la invitación es revisar si tengo cuentas por cobrar que no he castigado, que han superado los 365 días, para poder castigar tributariamente. Lo importante es llevar un control. Salió una resolución que es la 121, que nos incorpora, es casi una declaración jurada donde uno debe individualizar al cliente, la factura, tiene harto detalle que debemos llevar como control, que es fácil de hacerlo, pero frente a una fiscalización te pueden revisar. Entonces, si quiero tomar esta alternativa, tengo que llevar ese control. Ahora, como les había hablado, son 3 mecanismos. El último es mediante rangos de incobrabilidad. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos un caso particular, pensando en COVID, tenemos porcentajes distintos, pero si la deuda está entre 1 a 90 días, ya puedo llevar a gasto el 10%. Entre 91 y 180, 50%, y 181 a 365 días, 75%. Obviamente, sobre 365 días ya es un 100%. Por lo tanto, hoy día podemos anticipar gastos, sí, claro, lo importante es llevar ese control. Y esto ha sido una oportunidad para todas las compañías. Ojo que acá tiene efectos en los impuestos diferidos, no olvidar, el cumplimiento de las obligaciones de la resolución 121, que ya se los había mencionado, y lo importante también es el impacto que va a generar esto, sobre todo pensando en aquellas deudas, o sea, cuentas por cobrar que nunca castigué, y que a lo mejor este es el momento de empezar a hacerlo. Eso, al menos en todas las empresas ya hemos visto que han hecho castigos significativos, entonces la invitación es ir, revisar y poder cumplir con todas estas obligaciones, que no es algo complejo de hacer, pero sí lo deben tener, que es la resolución 121. Evelyn, disculpa, aquí cobra relevancia un poco el tema del capital propio, porque nosotros tenemos clientes, o al menos a mí me pasa que en años anteriores, años previos, normalmente uno venía controlando estos famosos castigos financieros, uno los controlaba forever. Entonces, hubieron clientes que los dieron de baja. Dijeron, ¿sabes qué? No voy a hacer ninguna gestión judicial porque me sale más caro el abogado que lo que voy a utilizar como gasto. Entonces, hay otras empresas que, sin embargo, mantuvieron estos castigos financieros. Entonces, este vendría siendo como el año para efectuar estos castigos desde el punto de vista tributario. O sea, habría obviamente que indicarles, ¿sabes qué? Tienes individualizado, digamos, estos castigos financieros. De ser así, tienes que, digamos, confeccionar este registro, donde te pide básicamente la factura, etcétera, etcétera. Y con eso, digamos, puedo obtener un poco la trazabilidad para poder utilizar el gasto en el año comercial 2020. Así es. Súper. Ya. Bien, otro de los gastos que se vio modificado, digamos, los principales con la ley 21.210 es la depreciación. Y esto acá lo podemos separar, digamos, tenemos acá una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que entre octubre del 2019 a mayo del 2020 tenemos que los activos fijos, yo voy a depreciar, digamos, como régimen general, un 50%, excepto la región de la Araucanía, donde uno podía utilizar el 100% de gasto como depreciación instantánea. ¿Cuáles eran un poco las características de esto? Es que el régimen general tenía, digamos, ciertos requisitos, no era cualquier alta. Entonces, la característica, o bien el requisito es que te pedía que sean nuevos proyectos de inversión. La circular, digamos, la de depreciación, igual era como un poco media en la nebulosa porque te da, digamos, cierto ejemplo. Entonces uno podría entender que quizás eran solamente empresas manufactureras y obviamente que tenía que ser, digamos, nuevos proyectos de inversión. Entonces ahí muchos clientes nos preguntaban, ojo, que, por ejemplo, ¿qué sucede si es que yo quiero internar una máquina? Es decir, ¿puedo utilizar ese beneficio del 50%? Entonces ahí nosotros le señalamos, ¿sabes qué?
la circular igual como no es muy clara un poco con su definición. Ojo como para tenerlo en consideración. A diferencia de la región de la Araucanía, en donde el beneficio era de un 100%, pero el beneficio, digamos, era, o sea, se gatillaba por medio del alta. La compra del activo fijo te gatillaba el alta y no desde cuándo se utiliza, que es el régimen general. Luego, con la ley 21.256, se modificó un poco el tema del beneficio y se extendió un poco. ¿En qué sentido? Que se hizo, digamos, un segundo corte, en donde se igualó en el fondo al régimen de la Araucanía, y se dijo que, ¿sabes qué? Todas las altas a contar del 1 de junio del 2020 hasta diciembre del 2022, el alta, digamos, te va a dar el beneficio de utilizar un 100% como depreciación instantánea, es decir, las compras de activo fijo ya no requieren que sean proyectos de inversión, sino que solamente que sean altas de activo fijo, uno podrá utilizar el 100%, digamos, de gasto como depreciación instantánea. Pero ojo, esto es opcional, esto no es un deber. ¿Ya? También tenemos un poco el tema de los famosos estados de pago. ¿Por qué? Porque resulta que la norma, digamos, la que teníamos ya activa desde octubre del 2019, te señalaba que de igual forma estos estados de pago, las obras, se podían utilizar, digamos, en un 50%. Entonces ahí venía la duda, ¿desde cuándo? Entonces, la oportunidad que te señala la circular es que desde cuando el bien entre en funcionamiento. Entonces, perfectamente yo puedo tener estados de pago, que ahí tenemos un punto súper importante igual, Evelyn, que obviamente esto debiera estar, digamos, en el contrato, que el estado de pago se entiende, digamos, va a ser con el pago y adicionalmente que la obra esté, que se vaya recibiendo por estados de pago, pero que esté estipulado en el contrato, ¿ya? Entonces, esos estados de pago, por ejemplo, yo los puedo haber realizado, no sé, en enero del 2020. Sin embargo, la obra, ¿cuándo va a estar en funcionamiento? Si supongamos de que está en funcionamiento en el año 2024, recién ahí, yo puedo utilizar el 50% de la depreciación. No se gatilla con el pago de la factura. Eso es un hecho, digamos, súper importante a tener en consideración. Entonces, luego, con la ley 21.256, como solamente señalaba altas de activo fijo en un 100% gasto, está un poco la incertidumbre, ojo, qué es lo que sucederá un poco con con los estados de pago. ¿Se mantiene el beneficio? ¿Se pierde? Y hay un poco la circular, digamos, reciente ahora, la 11 del 2021, señaló, se puso en el caso que perfectamente, si yo tengo estados de pago a contar de junio del 2020 hasta diciembre del 2022, eso se pueden, digamos, utilizar como gasto en un 100%, pero cuando el bien, digamos, entre acá en funcionamiento. O sea, lo importante de esto es que te mantuvo un poco el beneficio, pero digamos, hay que tener cuidado, digamos, con la fecha, porque hasta el 2020, o sea, es decir, de octubre del 2019 a mayo del 2020, utilizaron 50%, y de junio del 2020 a diciembre del 2022, un 100%. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué es lo que genera un poco este beneficio de la depreciación instantánea? Es que si es que yo la utilizo, me va a gatillar un poco control de diferencias de depreciación normal acelerada o instantánea normal. Me va a generar también impuesto diferido, y una vez que yo, digamos, utilice este beneficio es irrevocable. ¿Ya? Aquí Juan Antonio si me puede apoyar un poco con el tema del impuesto al royalty. Aquí Hola. básicamente... Perdón. Me está perdón. tomando No, es que efectivamente está la duda ahí planteada y si efectivamente beneficios de esta naturaleza van a poder o no ser rebajables contra el impuesto al royalty. Ahora, en la circular por lo menos no es tratado, pero de alguna manera está la duda razonable de pensar si todas las rebajas tributarias asociadas al beneficio de la depreciación instantánea también son proyectables a otros impuestos, no solamente al impuesto de primera categoría. Y es una duda razonable que tienen las mineras, porque las mineras dicen, oye, mira, yo para el royalty no puedo rebajar la depreciación acelerada. Bueno, ¿puedo rebajar entonces la depreciación instantánea? Y esta plantea la pregunta. Finalmente, en la circular no recuerdo, Evelyn, si se toca finalmente una de las situaciones que se preguntó a impuestos internos. Sí, no se pronuncia respecto del impuesto al royalty. Sí. Por De lo hecho, tanto, nosotros planteamos como igual la pregunta formalmente durante ese periodo de 10 días que están las circulares ahí siendo
publicadas para que los contribuyentes las comenten. Y claro, hoy día está entonces que tenemos aún el problema de que la minera dice, mira, claro, yo voy a rebajar esta cuestión para la primera categoría, sobre todo pensando en grandes proyectos. Recordemos que el beneficio de anticipar la depreciación al momento en el cual el gasto es pagado o la inversión es pagada, puede significar la anticipación de rebajas tributarias en 10 años. Hay proyectos, por ejemplo, en minería o en la gran metalurgia, donde la construcción de la planta o donde estoy en definitiva o donde voy a expandir mi obra va a generar ingresos en 5 años más, 7 años más, ahí va a estar lista para operar. Y por lo tanto, de acuerdo a la norma anterior, era en ese momento en el cual se reconocía la depreciación y la rebaja. Entonces había una correlación de ingreso-gasto relativamente razonable. Hoy día ocurre que los proyectos tributariamente van a ser reconocibles ahora y van a empezar a generar ingresos en el futuro. Entonces, se consolida en ese aspecto toda esta nueva norma que permite reconocer los gastos cuando estos están más bien siempre vinculados a la mantención, al giro, al desarrollo del negocio. Pero claro, permiten un beneficio tributario muy, muy significativo. Tenemos compañías mineras que están anticipando en 10 años el reconocimiento de la depreciación producto de este espacio. La verdad es que si recordamos en la primera modificación que estableció la presidenta Bachelet en su reforma tributaria, este tema venía. Pero después se cae producto de lo que significaba la rebaja tributaria de estos proyectos y lo que significaba eso en menor recaudación fiscal. Pero hoy día el mundo apuntó para allá. La principal norma COVID-19 en el mundo fue la rebaja tributaria para las inversiones en activos fijos y por lo tanto Chile no iba a quedar afuera. Así que eso se viene hasta el 2022, como lo planteaba Mauricio, y en definitiva permite entonces proyectar inversiones, proyectar cambios de tecnología, proyectar la ampliación de la faena, pensando en que tributariamente eso lo puedo descontar y que en el flujo futuro tengo un 27% menos de caja que pagarle al fisco en el corto plazo, lo que igual voy a tener que devolver en el futuro cuando efectivamente esto se vaya depreciando y generando los ingresos que se proyectan. Eso. Gracias. Bien, dentro de las modificaciones que también está en el artículo 31, es el número 3, que dice relación, digamos, a la destrucción, digamos, de productos que se han vuelto, digamos, inviables. Entonces, lo que busca un poco la norma, así como en síntesis, es que los productos de que estén aptos para el consumo humano o bien animal o con farmacéutico, tienen que ser donados a una organización sin fines de lucro y esta le va a emitir un certificado. En el caso, digamos, de los medicamentos, hay que entregarlo, digamos, a la asistencia pública o bien privada. Entonces, ¿por qué acá? ¿Cuál es el tema? Y porque en el fondo el servicio está forzando a que los productos que estén, digamos, de que sirvan, de que sean viables, que sean donados. En caso contrario, existirá una sanción, digamos, del artículo 21, es decir, gasto rechazado con el 40%. Entonces, en ese sentido, igual se preocupó del tema de IVA, en donde señaló que no estará grabado con IVA la entrega a título gratuito, digamos, de estos productos, digamos, que se han vuelto, digamos, inviables. Entonces, si es que uno, y acá nos basamos un poco en el oficio reciente, o sea, del año 2020, de noviembre, en donde justamente se le hace la consulta al servicio y se indica, ¿sabes qué? Yo tengo productos inviables, quiero hacer acá la destrucción, pero de acuerdo a la nueva norma de gasto rechazado, en donde los requisitos son que si es que existe, digamos, beneficio por parte de los propietarios o bien no tengo la acreditación, digamos, de la operación, solamente en esos dos casos, o bien en uno, se sanciona, se graba el gasto rechazado. Entonces acá el servicio indicó, ¿sabes qué? La norma del 31.3 es explícita y tajante, señalando que si es que no se dona productos de que sean, digamos, inviables, se sanciona con artículo 21, con gasto rechazado. Entonces, el llamado es, digamos, si es que uno tiene bienes de uso-consumo, que hay que donarlo a una institución sin fines de lucro para no verse afectado con el gasto rechazado.
Adelante. Ahora sí. Otro cambio importante que se incorporó es el numeral 31, el número 14, donde hablamos de todas aquellas compensaciones que se hagan a clientes ordenados por una entidad fiscalizadora, se van a entender gastos tributarios. Que eso es bueno, acá pensamos, por ejemplo, compañías eléctricas, cuando la superintendencia cobre multas, estas multas, estos gastos sí van a ser gastos tributarios, siempre y cuando no se tenga que probar la negligencia por parte de la empresa. En el caso, por ejemplo, de haber una negligencia, esto puede ocurrir en distintos periodos. Entonces, en el primer momento se ordenó una entidad fiscalizadora pagar una compensación a los clientes. Años posteriores, esta entidad fiscalizadora termina decretando de que hubo negligencia, por ejemplo, por parte de la compañía. Es en ese año donde uno va a tener que reintegrar este gasto que utilizamos, pero solo en ese caso. Pero si no hay que probar negligencia, esto sí es gasto tributario. Este numeral no existía, esto también es algo que ha sido positivo para las compañías, tener esta claridad, porque antiguamente lo tratábamos principalmente como gasto rechazado. Y otro tema que también es importante, que existen dentro de los contratos que se celebran con clientes, con proveedores, existen las cláusulas penales, donde hay, por alguna falta, se llega a un acuerdo y se establece una indemnización de forma anticipada en este contrato. Entonces, por ejemplo, si tenemos un contrato de arriendo y la compañía dentro del contrato se establece que en caso de irse anticipadamente de este lugar, se va a tener que pagar una indemnización, esta causal, que es una cláusula penal, se va a entender gasto tributario. Entonces, acá también, dentro de los temas que se analizaban antes de esta ley, ¿qué pasaba en ese tipo de gastos? Porque uno dice, ya, yo me cambié, a lo mejor tengo mis razones, cómo sustento la necesidad del gasto, hoy día la norma lo incorpora. Y es súper claro hablar en qué momento estoy frente a un gasto tributario, esto podría ser rechazado, pero tenemos ese 31 número 14 que es bastante positivo. Acá lo importante es empezar a revisar con áreas de fiscalía, si es que se han pagado indemnizaciones, por ejemplo, a clientes, porque hoy día en el formulario 22 se incorporó un código que es el 1142, que te pide especialmente informar cuántos son los gastos que has tenido por indemnizaciones o compensaciones a clientes. Entonces tenemos que pensar si hemos pagado, informar ese monto, si ese monto el servicio lo podría empezar a revisar, entonces tener ojo de anticipar ese trabajo porque ya viene en este formulario 22. Otro tema importante es en caso de pérdidas tributarias, cuando una entidad genera una pérdida tributaria y recibe dividendos de su filial, este dividendo absorbe pérdidas. Y eso, cuando absorbe pérdidas y esta utilidad viene con créditos, nosotros podíamos pedir en devolución ese impuesto pagado por la filial. Y eso se conocía como PPUA. Y lo que sucede es que esto va a empezar a ser eliminado de forma gradual. Para este año, todas aquellas pérdidas que se absorban con dividendos, solo podemos absorber el 90%. Por lo tanto, una compañía sí o sí va a generar pérdida tributaria en el año porque no va a poder absorber el 100% del dividendo. Y esto es por un cambio normativo. Esta eliminación se va a hacer gradual. Hoy día estamos frente a un 90%, el otro año sobre un 80%, 70, 50 para llegar al 2000, al comercial, estos son años tributarios, al comercial 2024 ya sin opción de pedir impuestos, el PPUA, el conocido PPUA. Evelyn, aquí, disculpa, pero lo que pasa es que ahí está la circular en borrador y de hecho, bueno, al menos a mí me sorprendió un poco porque lo que hace un poco para efecto de la compensación o bien del cálculo del PPUA, te hace sumar, por ejemplo, todos los dividendos percibidos durante el año incrementados. ¿Ya? Entonces tú sumas todo el dividendo neto más su crédito y ese tú lo comparas con la pérdida tributaria y tomas el 90%, pero la imputación se hace en orden cronológico, que ya se hacía el año pasado, pero los primeros dividendos se utilizan el 100% y el último dividendo tú te ajustas hacia el 90%. O sea, es como similar, pero digamos tiene cierto ajuste, al menos que está como circular en consulta, puede que salga algo totalmente distinto o bien salga lo mismo. O sea, no es que a cada crédito le saque un porcentaje, sino que al último lo calcule y compensa el 90%. Exactamente, exactamente.
Súper. Entonces, no olvidar en este caso que una compañía que tenga pérdida, que reciba dividendo, va a tener igual una parte de pérdida no imputada. Ahora, lo bueno de los cambios que han habido del formulario 22 es que se incorpora una sección especial para decir, esta es mi pérdida tributaria, estos son los dividendos, este es el incremento y por lo tanto este es el saldo de pérdida que me queda. Antiguamente no teníamos esa composición en el formulario 22, entonces una compañía que tenía dividendos declaraba cero, entonces no se podía visualizar si tenía pérdida, qué había pasado con esa compañía. Hoy día está dentro del formulario, que eso también es positivo. Y otro tema también relevante es las remuneraciones que están dentro del 31 número 6, que todos los pagos que se hagan a los trabajadores que tenga la compañía, acá obviamente un sueldo que se pague es gasto tributario, pero el tema relevante aquí también que se incorpora son los pagos voluntarios. Entonces, acá establece que todos aquellos pagos voluntarios que se hagan a nuestros trabajadores van a ser gastos tributarios siempre y cuando se paguen los impuestos que correspondan, que sería el impuesto de segunda categoría. Antiguamente, y eso siempre fue así, si teníamos un pago de una indemnización voluntaria, se trataba como gasto rechazado, dado que era voluntario, no había una necesidad de gasto. Como no teníamos la definición de qué se entiende por gasto necesario, todas por ejemplo, las indemnizaciones voluntarias las considerábamos gasto rechazado, independiente que se pagara o no el impuesto de segunda categoría. Hoy día la norma nos dice, mientras pagues el impuesto, esto va a ser gasto tributario, que es un cambio súper relevante. Hoy día era una de las principales partidas que podíamos encontrar en las compañías, entonces tener súper clarito y revisar si se están pagando correctamente los impuestos para poder tomar esta partida como gasto. Lo otro también relevante, cuando hay un proceso de reorganización entre el grupo, lo que ocurre es cuando no hay solución de continuidad laboral, es decir, un trabajador se cambia a otra compañía, pero no se finiquita y por lo tanto sus años trabajados no se interrumpen, como se va a traspasar a otra compañía, sus años de servicio se van a mantener y van a sumar. ¿Qué ocurría antiguamente? Que la última compañía que recibía este trabajador pagaba el 100% de la indemnización. Hoy día la norma nos dice que frente a estos procesos de reorganización, lo que corresponde hacer es que la última sí o sí pague esta indemnización, pero después vaya y cobre a la compañía los años de servicio que le correspondan en la proporción de años que estuvo trabajando. Acá han habido varias preguntas, dudas e incertidumbres, porque uno de los puntos es cómo proporcionalizo si estuvo 15 años en una compañía, 15 años en otra, sería un 50-50, pero si yo voy a pagar la indemnización legal, que es 11 años, tomo los últimos 11, aplico 50-50. Hay muchas dudas e inquietud, pero es un punto que hoy día es relevante tenerlo en cuenta, analizarlo, bueno, y si es necesario pedir una asesoría para poder ver cuál va a ser la estrategia que se van a ocupar. Pero claro, lo importante es tener en cuenta que hoy día hay un cambio normativo respecto de las reorganizaciones. Súper. Bien, como diste, por ejemplo, algunos ejemplos, este año debieran bajar un poco, o sea, debieran bajar necesariamente los gastos rechazados. Acá tenemos un gráfico con la evolución de los gastos rechazados del 2009 al 2018, ¿ya? Que cifra está en millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente lo que menciona la norma, nuevamente estoy repitiendo esto, es que van a ser gastos rechazados en la medida, digamos, que beneficien, digamos, o sea, obviamente de que no sean gastos aceptados, o sea, hay que partir de esa base, que no sean gastos aceptados y que beneficien, digamos, directa o indirectamente a los propietarios, o bien que este gasto no aceptado no se encuentre documentado. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, yo veo empresas eléctricas en donde las famosas compensaciones al cliente cuando se quemó el refri, el LED, eso, digamos, existía oficio y no había ninguna duda que era gasto rechazado. Pero ahora con esta norma, dado que ese pago de compensación no beneficia, por ejemplo, el televisor de Juan Pérez, no está relacionado con, o sea, con la empresa distribuidora, y como ese pago se encuentra documentado, no va a ser gasto rechazado. Entonces ahí menciona un poco la norma que si es que hay, por ejemplo, culpa, digamos, de la empresa eléctrica, esa culpa que va a ser determinada, digamos, por, o sea, así por tribunal, va a ser un agregado solamente a la renta líquida, ¿ya? Inclusive podría ser gasto aceptado. Entonces, bajo esa nueva definición de gasto, al menos con un ejemplo que le estoy dando de la empresa eléctrica, van a bajar considerablemente los gastos rechazados en esta operación renta. Adelante.
Bien, entrando un poco por honor al tiempo a las declaraciones juradas, tenemos algunas que se reemplazaron, hay otras nuevas y otras que están eliminadas. Principalmente las eliminadas son las que están en rojo, que son 9, que dicen relación, por ejemplo, con la modificación del régimen. Por ejemplo, la 1923, la 1938, 40, decían relación un poco con el ex 14A renta atribuida. Y las otras, por ejemplo, se tuvieron que reemplazar. Por ejemplo, la del semi-integrado, que ahora las utilidades pasaron a ser la 1948, el ex 14 ter, que era 1924, pasó a ser 1947. También tenemos nuevas DJ, que son, digamos, en virtud, digamos, de la reforma tributaria, pero básicamente son como DJ que se van reemplazando y nacieron otras. Demos la siguiente slide. Súper, respecto, o sea, si miramos cuáles son las principales declaraciones juradas que debe presentar un 14A, primero está la base imponible, que es la renta líquida completa que determina la compañía. Hoy día dentro del formulario se incorpora también todo este desglose de renta líquida, pero de igual forma el servicio lo está pidiendo, que es la 1926, que ya existía. Hoy día también se incorpora la 1948, que es la misma antigua que teníamos la 1941, donde uno declaraba todos los dividendos retiro. Lo único que hace es cambiarse de número, pero siguen con las mismas reglas, que es la 1948, que es así se presenta, y esta se presenta en marzo para que lo tengan en cuenta. Y la de balance, son estas tres, y bueno, tanto la 1926 como la 1847 se presentan en junio. Hoy día tenemos que poner foco en esta. Son declaraciones juradas que son relevantes, el servicio está haciendo cruz. Hoy día tenemos, dentro de los puntos relevantes, está haciendo el servicio razonabilidades con estos datos declarados, está entrando en procesos de fiscalización, y ahora que vamos a ver un poquito más adelante el formulario, hoy día el servicio va a poder hacer todos los cruces posibles, por lo tanto, tener harto foco en lo que estamos declarando y ser consistentes entre formulario 22 y declaraciones juradas. En términos de ProPyme, tenemos la 1948, que es la misma, y los PPM a disposición de los socios, que esa DJ es la 1837. Y por último, la del régimen transparente, está la 1947, que es muy parecida a la 1926, pero es de base imponible y créditos, que esa es una nueva declaración jurada. Súper. Ahora vamos a pasar a nivel de formulario. Bueno, sé que nos pasamos un poquito, pero hemos ido respondiendo a las consultas que han hecho, por lo tanto vamos bien, así que si cualquier duda lo van incorporando al chat y vamos tratando de respondiendo también y lograr el tiempo. Otro tema que se viene, o sea, hemos tenido mucho cambio, o sea, yo sé que hemos dicho muchos temas, pero otro cambio relevante que afecta este año, que es la operación renta, es el formulario 22. Antiguamente teníamos un formulario para todos los regímenes que existían, personas naturales, grandes empresas. Hoy día no, hoy día cambia, hoy día vamos a tener un anverso para todo tipo de contribuyentes y vamos a tener 4 reversos. Entonces, dependiendo de qué situación te encuentras, es el reverso que vas a usar. Primero, persona natural va a ocupar un puro reverso, contribuyentes del 14A va a tener otro reverso. Este reverso es súper largo, son aproximadamente 6 hojas. Hoy día también tenemos el ProPyme especial y el régimen transparente. Así que no deja de ser, es un tremendo formulario, tiene muchos cruces, así que empezar a anticipar todos los recuadros que se vienen. Acá, si miramos el anverso se tuvo que adecuar dado los cambios de régimen que tuvimos. Se eliminó el 14A, por lo tanto la línea del 14A se reemplaza por el ProPyme. Acá se mantiene el 14, antiguamente era el 14B, hoy día es el 14A, pero tenemos que declarar aquí la base imponible, el impuesto, y todas aquellas empresas que no tengan un vínculo directo con propietarios o afecto a global complementario adicional, que principalmente los podemos pensar como corporaciones, fundaciones o empresas del Estado, declaran en esta línea. Pero en términos generales, las adecuaciones del anverso fueron respecto de los cambios de regímenes principalmente. Aquí no tenemos disculpa el 14 de 8 porque no paga primero. Así es. Sí. Correcto. De hecho, por eso que tenemos, por ejemplo, en el anverso de la persona natural, hay una línea donde sale como la asignación de la renta líquida. En vez de estar abajo en primera, lo vamos a contar arriba en global complementario. En global complementario. Y de hecho, arriba en global complementario un poco los cambios de que hay es que antiguamente
No, antiguamente, por ejemplo, cuando uno confeccionaba el impuesto al complementario, los retiros y dividendos, digamos, los créditos solamente se separan con obligación de restitución y sin obligación, pero no estaba un poco la separación si es que era con derecho a devolución o sin derecho. Por lo tanto, cuando imputamos esos créditos contra los complementarios, había que hacer ese desglose y calzarse un poco a lo que uno ponía arriba como total. Ahora se aperturó los sin derecho y los con derecho en las primeras líneas de impuesto global complementario. Bien, como señaló Evelyn, tenemos 4 formularios y principalmente los recuadros son los que estamos viendo acá, donde principalmente los honorarios se mantienen, o sea, hay unos cambios con los honorarios del exterior. El recuadro 2 tenemos el mayor valor de enajenación de bienes raíces que se aplica para personas naturales. Principalmente tenemos la franquicia, el beneficio de las 8.000 UF, que todos, digamos, ese beneficio por RUT. En el recuadro 3 tenemos los datos del ex 57 bis. En el recuadro 4 se mantiene un poco la información de enajenación de acciones, que recordemos esto solamente para personas naturales estos datos. Antiguamente las sociedades tenían que completar este recuadro, pero ya desde hace unos años solamente pide información para personas naturales. Tenemos los créditos por ingreso diferido en transparencia del régimen de transparencia, el 14 de número 8, que recordemos que si yo tengo STUD o bien si es que yo tengo RAI y me hago un cambio de régimen, eso se reconoce como ingreso diferido y tiene que tributar y se puede utilizar los créditos asociados a esas partidas. En el 14A tenemos los datos informativos, que principalmente tenemos los datos de balance, ingresos diferidos, donaciones, como se mantiene un poco. Ahora lo nuevo en el 14A régimen general es que hay un registro de FUR, porque antiguamente uno que lo que informaba el saldo final. ¿Ya? Recordemos que el FUR, ¿qué es lo que es? Son fondos de utilidades reinvertidas que son principalmente del año comercial 2015 y 2016, que antiguamente las reinversiones en una sociedad limitada ingresaban al FUT como dividendo, y si es que eran SA1 no ingresaban al FUT en una SA. En el año comercial 2015-2016 en la sociedad limitada se empezó a controlar, digamos, este registro FUT y está normado la circular 1 del 2015. Ahora tiene todo el movimiento, inclusive, digamos, da la opción de anticipar esta utilidad reinvertida porque esta es una utilidad personalísima de quien generó la reinversión. Tenemos también los campos informativos de la depreciación, recordando que tenemos la depreciación instantánea superacelerada. El año pasado, un cliente utilizó la depreciación acelerada, perdón, la instantánea, y su formulario quedó automáticamente observado. Así que, si viene un beneficio, el servicio lo fiscaliza. Si puedes continuar, eso. Bueno, el 14A, el royalty minero. Y tenemos acá un poco también la base imponible del impuesto de primera categoría, que es, recordando, es como el antiguo recuadro 2, donde uno ponía los datos de balance. Ahora van a ir también los ajustes al impuesto de primera categoría. También otro cambio que está en el recuadro número 13 es la determinación del RAI, porque antiguamente este dato ya solamente en el registro, ahora pide la determinación. Recordando que el RAI al 31 de diciembre del 2019 perfectamente podría ser distinto a mi RAI al 1 de enero del 2020. ¿Por qué? Porque tenemos un componente que el año pasado no incidía en su determinación, que es, por ejemplo, el REX negativo. Entonces el REX negativo sí me podría distorsionar mi saldo final 2019 al inicial 2020. Tenemos la famosa cuadratura patrimonial en el recuadro número 14, que principalmente explicar las variaciones del patrimonio. Si yo inicié con 1.000 y finalicé con 1.500, los 500 debían estar informados, o sea, justificados por una renta líquida o bien un dividendo percibido en términos macro, porque tenemos otros componentes que me afectan la cuadratura patrimonial. El registro de rentas empresariales, si podríamos hacer el símil, vendría siendo como la información, digamos, del antiguo FUT, porque recordemos que el registro de rentas empresariales hasta el año pasado no se informaba en el formulario 22, solamente tenía validez o bien información mediante DJ. La DJ, digamos, ahora, esa es la que no se presenta, si es que no me equivoco, la que fue reemplazada, pero sí tendría que informarla, digamos, mediante el formulario 22. También tenemos el campo del registro SAC, donde tengo los créditos informados y donde este año tengo la nueva tasa TEX, que son para renta exenta, que son del antiguo capitalismo popular. Referente al 14D número 3, tengo el campo en el recuadro número 17, donde está el formato de ingresos percibidos, gastos de vengado.
También tengo la determinación del RAI, porque recordemos que a pesar de ser un régimen ProPyme, si es que ya contabilidad completa, tiene que determinar el mismo registro donde tenemos el RAI, el REX, etc. ¿Ya? Y en el recuadro 19 tenemos el formato del capital propio simplificado, donde tenemos que recordar que no es mediante artículo 21, sino que mediante cuadratura patrimonial principalmente. Y también informamos el registro de renta empresariales. Adelante, Evelyn. Y también, digamos, informamos el registro SAC y en el D número 8 tenemos la composición de la base imponible para que después lo tributen los impuestos los propietarios. Y el capital propio en caso de aplicar. ¿Por qué? Porque, como les señalé en la presentación, en el 14 de número 8 no está obligado a determinar, digamos, capital propio solamente si es que supera los 50.000 UF, está obligado a determinar capital propio tributario. Tampoco está afecto a los gastos rechazados el 14 de número 8. Eso sería con los recuadros. En términos macro, porque sé por honor al tiempo, tengo que hacer más o menos express. Oye, no, perfecto, muchas gracias, Evelyn, Mauricio. Como dices tú, Mauricio, esto es una versión slim fit de las situaciones, porque cada una de ellas requiere una profundización. Tratamos de ser lo más claros posibles también, de forma tal de transmitir los conocimientos en la manera más fácil de poder entender y digerir. Fuimos respondiendo a las preguntas que nos fueron llegando. Y vamos a hacer una revisión para un poquito cerrar la presentación. Nos llegó una pregunta de Gonzalo Seguiel sobre los gastos de factoring, si eran o no necesarios para efectos de la determinación de la renta líquida imponible. Entonces, hoy día la invitación siempre va a ser escrutinar o revisar cada uno de los gastos en atención a la nueva norma. Sabemos que hasta antes de esta modificación tributaria, los gastos para efectos tributarios siempre eran mirados desde una óptica interpretativa por parte de impuestos internos, con un paradigma bien cerrado, que eran necesarios para producir la renta, y Impuestos Internos construyó sobre eso toda una teoría incorporándole ciertos adjetivos calificativos que la norma no tenía, tales como obligatorio, indispensable, que eran construcción de argumentos que al final cuestionaban mucho a los clientes, a los contribuyentes, y llegábamos a la conclusión de que aparecían gastos rechazados no debiendo existir. Pero muchos contribuyentes además se allanaban, a la opinión de impuestos internos y terminaban pagando el 40%. Entonces, gastos como el factoring, que son absolutamente esenciales para mantener el negocio vivo, si es que efectivamente la compañía está en necesidad de caja, son absolutamente gastos necesarios. Y uno, por ejemplo, puede encontrar un ejemplo en el corto plazo en oficio de impuestos internos, donde se le pregunta, oye, voy a repartir dividendos y no tengo flujos para pagar dividendos. Me tengo que financiar y por lo tanto tengo que pagar intereses sobre eso. Y la respuesta de impuestos internos no podía ser otra que esos gastos son necesarios para producir la renta y por lo tanto se rebajan para la determinación de la renta líquida imponible. En el caso entonces de un factoring, sin duda, esto va a ser necesario. Que es muy importante que siempre estos gastos van a estar siendo cuestionados en la medida que sea entre partes relacionadas. Entonces, si el factoring naturalmente es una sociedad relacionada con la compañía, vamos a tener que cumplir probablemente otro estándar para efectos de establecer que ese gasto es necesario y en su rebaja, sobre todo de que esté asociado a un entorno más bien de mercado y que en definitiva cumple esas características. Y lo otro, las otras preguntas que han llegado son más bien muy pensadas en lo que son las peticiones administrativas. Y no sé, Evelyn, si queréis tomar la respuesta, pero lo que estamos haciendo nosotros es enviar una carta a impuestos internos con una solicitud administrativa donde se detalla que esto es un error de impuestos internos, no es un error del contribuyente, se describe en definitiva de esa manera, porque así fue. Y de esa forma entonces la carta apunta a que esa modificación ocurra para el ejercicio tributario 2021 o año comercial 2020 y que además quede en evidencia que no fue una decisión del contribuyente ni una petición que se hizo fuera de plazo, sino que subsanar más bien un error
cometido por la autoridad de manera automática, naturalmente involuntario, pero que al final termina siendo entonces perjudicial para poder declarar correctamente los impuestos este año. ¿Ya? Sí, solo hacer un alcance, que ocurre que la elección del sistema fue hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, si una compañía quería quedar en 14D, que es el régimen como bueno, una buena alternativa, ya pasó ese periodo, o sea, el 30 de septiembre ya la elección se hizo. Si no te hiciste el cambio, no pediste la modificación, hoy día ya no lo puedes hacer. Lo que hoy día lo que está ocurriendo es que muchas compañías se cambiaron por el servicio a 14D, no cumpliendo con los requisitos para hacer 14D. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer la petición para pasarlas a 14A y no pagar menos impuestos porque el servicio en algún momento te los va a cobrar con multas. Ese es lo importante, pero no al revés, no pasar de 14A a 14D. Esa elección ya ocurrió y ya pasó a septiembre. De hecho, hemos visto casos que a muchos clientes no muchos, pero hay casos excepcionales que no hicieron la solicitud, el cambio de régimen a 14D, hicieron una petición administrativa y no han tenido respuesta. Pero es muy probable que no se acepte, dado que ya se puso como plazo límite 30 de septiembre. Ese es como el alcance que quería hacer. Perfecto. A ver si tenemos alguna pregunta más. Dice, con respecto a donaciones, ¿es suficiente respaldar la entrega con recepción de guía de despacho para que sea gasto aceptado? Asumo yo que será la pregunta respecto al 31 número 3 nuevo, que es toda esta nueva mecánica de donaciones que estableció la ley. Recordemos que de alguna manera uno entiende que la filantropía se metió obligatoriamente en el impuesto a la renta. Ahora fue una solicitud, la verdad, bien intensa de varias organizaciones sin fines de lucro que veían que esto no estaba funcionando, que no había, que las compañías más bien no tenían una política de donaciones y que mediante quizá un incentivo, comillas, tributario, esto podría de alguna forma incrementarse. Efectivamente, en la medida que estoy donando ciertos tipos de bienes, estos debieran ser documentados a través de la guía de despacho, que más bien establece que no representa venta, sino que más bien donación. Ahora, siempre es importante que del otro lado recibamos algún documento y que lo formalicemos, aunque sea esto a través de alguna carta de recepción, de alguna carta de un téngase presente, donde se establezca que hay efectivamente una donación recibida por una institución. Recordemos que igual al otro lado, quien recibe esto tiene que ser autorizado por impuestos internos. O sea, esto no es a cualquiera, digamos, y por lo tanto va a ocurrir que probablemente impuestos internos va a establecer en el corto plazo algún tipo de certificado que tenga que ser emitido por estas otras instituciones. Recordemos que se está discutiendo ahora una ley nuevamente, porque esto ya se hizo en algún momento, una ley única de donaciones. Son como 30 los textos legales que tienen normas de donaciones en Chile. Entonces, si bien ya hace años, a través de la ley 19.885 se estableció un límite único y global, no se consolidaron todas las donaciones en un único texto legal. Entonces, cuesta hoy día articular todo eso porque son distintas las regulaciones que fluyen, digamos, a través para el proceso de donaciones. Y los contribuyentes cometen errores, se pasan en los topes, entonces hay varias cosas ahí que no están funcionando bien. Pero frente a la respuesta, sí, efectivamente la guía de despacho es suficiente, sin embargo, recibamos desde el otro lado algún documento que dé cuenta de la correcta recepción, pero preocupémonos de que el organismo que está recibiendo esto esté autorizado por impuestos internos. Justo a las 10:30, así que, bueno, Andrés, te dejo ahí si tú quieres cerrar, por favor. Oye, muchas gracias, Juan Antonio, él y Mauricio, a nombre de Endeavor por el taller. Está muy interesante, muchos conceptos nuevos para esta operación renta. Y bueno, a todos los asistentes también, muchas gracias por escucharnos. Y este taller va a estar disponible en la página www.juntosporlosemprendedores.com, junto con mucho material también que tenemos de Endeavor que hemos ido subiendo constantemente. Así que muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.